Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a iniciar orando en esta noche, dándole gracias al Señor por su misericordia y su amor. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos venir a tu presencia, a orar, a buscar tu gracia y tu misericordia. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, las vidas de aquellos que se conecten en línea, pero especialmente las vidas de nuestros hermanos que están conectados contigo y con nosotros por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que ya estamos presentes. Gracias por los hermanos que han estado en nuestro corazón en estos días, aunque no han podido estar con nosotros presentes en el lugar. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Hoy ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras inseguridades, también nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes. Y pedimos, oh Santo Señor, que seas tú obrando en nosotros. Gracias por tus respuestas a nuestras oraciones. Y al mismo tiempo seguimos pidiéndote, oh Santo Señor, por aquellas personas que tenemos delante de ti en oración. Viene a mi mente, Señor, que nos han pedido oración por el hermano de José Rafael Díaz Gil, que es Albert, que está recluido en el pabellón de quemados aún y que seguramente va a durar muchos días allí en el hospital universitario. Señor, te pedimos que seas tú dándole una rápida recuperación, pero más que rápida, una completa recuperación, Señor, para que él pueda también tener paciencia durante el proceso, pero que tú termines dándole la victoria al final, él pueda ser restablecido. Ya ha disminuido el porcentaje de su quemadura y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo, que tú hagas un milagro para que no tenga que necesitar operación, que seguramente dentro de unos 20 días determinarán si la necesita, pero por amor de tu nombre trabaja en él y en su vida y trabaja en su corazón para que te conozca y se entregue profunda y verdaderamente a ti a través de este proceso que está pasando. Obra en él, Señor, obra en su vida, obra en su corazón y obra en cada persona que está enferma, que tiene necesidad. En esta mañana nos ponían en oración para que oráramos por personas que están descarriadas o que habían caminado delante de los ojos de los hombres como si se hubieran entregado a ti y han vuelto en el caminar. Te pedimos por ellas, que tú conoces su nombre, pero también te pedimos por las necesidades físicas y por los procesos de sanación y de sanidad, como los del hermano de David, el esposo de Natalia y las demás personas que están a nuestro alrededor. También nuestras propias enfermedades y nuestra salud la ponemos en ti, Señor. Damos gracias por tu provisión y te pedimos nos des todo lo que necesitamos y ponemos en tus manos este día para adorarte y bendecirte y dentro de un rato volver a interceder por las peticiones que tengamos delante de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos hoy a iniciar una serie de enseñanzas, pero al mismo tiempo hoy voy a tratar de hacerlo lo más sencillo porque va a ser la parte introductoria. Vamos antes a cantar, a pedirle a Carlitos que nos regale unas canciones, una o dos para adorar al Señor, y luego vamos a estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Vamos a cantar Dios está aquí, amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, me puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes contar ese problema que tiene. Dios está aquí,
Si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, cierto como que no le hablo, Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Amén. Vamos a cantar orando sin cesar venceremos. Amén. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre del Señor venceremos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre del Señor venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Vencerás, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre del Señor venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre del Señor venceremos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre del Señor venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Vencerá, porque es mi amigo fiel. Venceré, vencerás, venceré, vencerás. En el nombre del Señor venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre del Señor venceremos. Amén. Vamos a cantar Aunque la higuera no florezca. Habacuc capítulo 3. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se acortan de la majada, no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sacadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, mi fuerza es del Señor, el cual hace mis pies como de sierva, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar confiado, mi fuerza es Jehová, mi fuerza es Jehová, mi fuerza es Jehová. Amén.
Gloria a Dios, gracias Carlitos, Dios lo bendiga por cantarnos esas. ¿Usted las sabía, Leo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y las hermanas se sabían las canciones que cantó Carlitos? ¿Sí? ¿No? Yo no les vi mover la boca. Ah, porque tenían tapaboca, ¿no? Pero la última no la sabían. ¿La de la higuera? Ah, bueno. Esa de la higuera está en Habacuc, ¿no? Ah, Habacuc, capítulo 4. 3 es, capítulo 3. Mis hermanos, hoy les decía que vamos a iniciar una serie de enseñanzas más doctrinales. Vamos a trabajar con los hermanos que nos están ayudando a predicar los miércoles y vamos a coordinar con ellos. Yo voy a iniciar la introducción hoy y luego vamos a ir con ellos viendo ciertos temas. Pero igual vamos a interceder, la idea es que las enseñanzas no sean muy extendidas para que podamos alcanzar a interceder durante unos buenos minutos por las peticiones que tengamos siempre al inicio o al final de nuestro culto de oración. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Es un versículo que ustedes seguramente ya se saben de memoria. Es uno de los versículos que siempre aparecen en las promesas. Sí, más que vencedores. Le ponen allí en el subtítulo en la Reina Valera, ¿cierto? Vamos a leer desde el 28 hasta el 30. Gloria a Dios que con la letra grande no necesito lentes. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hablar hoy sobre la aplicación de la salvación. ¿Cómo se aplica la obra salvadora de Cristo al ser humano? Y de allí vamos a tomar unos parámetros para las siguientes enseñanzas o una organización. Pues bueno, a todos nos gusta saber que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Eso es lo más bonito del texto, pero ¿y lo demás? Todas las cosas ayudan a bien, no a todo el mundo. ¿A quiénes? De acuerdo al versículo 28. A los que aman a Dios. Entonces todo el mundo se aplica el texto, pero no a todo el mundo le está dando el texto esa buena nueva. A todo el mundo le pasan de todo tipo de cosas, pero no a todos les ayudan a bien. Y cuando habla del bien en la Biblia, es el bien profundo y eterno. No es para que me vaya bien por un momento, por un día, sino para que me vaya bien por siempre en el Señor. ¿Y a quiénes son los que aman al Señor? Aquellos a los que todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito, el propósito de Dios, han sido llamados. Entonces estos que han sido llamados por Dios, aman a Dios y todas las cosas entonces les ayudan a bien. Si usted quiere saber qué tipo de todas cosas, pues siga buscando el término todos y siga dándose cuenta de tantas cosas que le pasa al creyente y se dará cuenta que, por ejemplo, más adelante habla de tribulación, angustia, persecución, hambre. Y aunque dice todas las cosas, son todas las cosas, especialmente está enfatizando todas las cosas que nos parecen que nos hacen daño, pero realmente no nos hacen daño, nos ayudan a bien. Incluso pueden ser ángeles, principados, potestades, como dice en el versículo
38. Ni ellos nos pueden hacer un daño que verdaderamente nos haga mal por siempre, sino que todo lo que nos hagan, incluso los mismos demonios, si llegaran a tocarnos o de alguna manera a incitar a otros en contra de nosotros, Dios va a hacer que todo eso termine siendo para bien nuestro. Pero porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Entonces la salvación tiene, vamos a decirlo así en este día, solo dos cosas. Tiene una forma de aplicarse que es de acuerdo a su naturaleza y al orden que Dios estableció. A su naturaleza y al orden que Dios estableció. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación de Dios? En esencia, la naturaleza de la salvación de Dios es que Dios salva. Es que el propósito es de Dios. Y es que Dios es el que llama a la gente o el que trae a la gente hacia Él y empezamos a amarlo. Mire el versículo 29 conmigo, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, ¿qué propósito tenía Dios con aquellos que vienen a amarlo a Él y que terminan todas las cosas haciéndoles bien? Pues el propósito de Él simplemente era amarlos, y los ha querido amar y se ha propuesto amarlos desde antes de conocerlos. Este tipo de amor, para poner un ejemplo o una ilustración en medio de nosotros, no es el tipo de amor que dice: yo estoy buscando, si estoy soltero por ejemplo, estoy buscando una pareja que tenga una buena apariencia, que sea buen trabajador o buena trabajadora, que tenga buena administración, que tenga buena familia, buenas costumbres. No, este tipo de amor es el que no mira poniendo condiciones, sino que pone el ojo a pesar de las malas condiciones y dice: voy a querer a esa persona a pesar de que no es digno o que no tiene las condiciones que yo quisiera que tuviera. Ese tipo de amor es el que Dios pone sobre nosotros. Es un tipo de amor que la Biblia le llama allí, es antes de que nosotros existiéramos. Antes nos conoció. De hecho, el término que sigue allí es predestinó. Y son dos cosas que en teología muchos discuten o pelean. ¿Cómo así que predestinó? ¿Cómo así que antes nos conoció? Entonces la naturaleza del amor de Dios, es un amor eterno, es un amor antes de que existiéramos, porque ese conocimiento, esa vista de Dios previa es como cuando alguien pone el ojo en una persona y dice: no me importa los defectos que tenga, yo la voy a amar y la voy a bendecir, la voy a soportar y la voy a ayudar a cambiar. Ese preconocimiento, algunos han dicho, y esto de preconocimiento y predestinación, déjeme pasarme un momentico por estas cosas como raras y profundas, han logrado debates. La verdad es que la predestinación es bíblica. El asunto es cómo la quiere usted entender de la Biblia. Algunos han hablado de una predestinación única, otros han hablado de una doble predestinación. La Biblia habla de que Dios predestinó a hacerlos conforme a su imagen, a estos que aman a Dios, a estos que todas las cosas terminan ayudándoles a bien, a estos el propósito de Dios desde antes de que existieran, eso se llama predestinación. Dios los predestinó para hacerlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando Dios predestina, preconoce. Entonces algunos dicen: claro, y aquí es, por favor, trate de no perderse porque estas clases van a ser de teología y esta de pronto es de la introductoria, con esta porción va a ser de la más compleja, pero voy a resumirlo de la forma más sencilla. Algunos dicen: claro, la doctrina de la predestinación es bíblica, entonces para salvarnos Dios, porque acuérdese que estamos hablando de la salvación y cómo la aplica Dios a nuestra vida, antes de que nosotros existiéramos, Dios sabía que íbamos a existir, entonces vio antes que le íbamos a amar. Vio antes que íbamos a obedecerle, vio antes que íbamos a andar en santidad, vio antes que íbamos a responder en fe, y como preconoció o vio antes, predestinó o dispuso amarnos. Y así unen lo uno con lo otro y lo concilian en su mente. Otros dicen: no, como acabo de escribir yo, si Él nos predestinó es porque nos previó o preconoció, no porque sencillamente vio que éramos dignos de amar, sino viéndonos indignos de amar en el futuro eterno, desde la eternidad, nos puso el ojo, como cuando alguien le pone el ojo a la persona: le pongo el ojo y la voy a conquistar.
Hay una historia bien bonita para ilustrar de nuevo con las relaciones de pareja de un pastor que dijo alguna vez que en el Medio Oriente había un hombre que quería tener una mujer de 6 vacas. ¿Qué es una mujer de 6 vacas? No que tuviera 6 vacas, sino que valiera 6 vacas. Si no recuerdo mal, si eran 6, el número no lo recuerdo. Porque siempre se pagaban con animales o con dinero la dote por la mujer cuando se iba a casar, como en los tiempos bíblicos y todavía se hace en algunas partes. Entonces, yo quiero casarme con una mujer de 6 vacas, que valga 6 vacas. Y resulta que fue y le dijo a un hombre que tenía una hija: vengo por su hija, ¿y cuánto me va a dar por la dote? Por ella, de la dote por ella, 6 vacas. Y él dijo: ¿cómo es posible? Porque el hombre tenía una hija que físicamente no era muy agraciada y que como mujer para las labores que en esa cultura y en ese lugar se realizaban no parecía muy apta. Entonces él pensaba que por ahí le ofrecería por mucho una vaca o un animalito más pequeño, no sé si una gallina, para ilustrarlo un poco más. Y le preguntó: yo le voy a dar a mi hija, pero le hago una pregunta, ¿usted por qué me ofrece tanto por ella? Y él le dice: porque yo quiero casarme con una mujer que valga 6 vacas. Así ella no parezca valerlo, así ella no valga nada según el mundo y según ella misma, yo le doy el valor. Le eché el ojo y la conquisto para mí, no porque tenga las condiciones y sepa que va a responder, sino porque sencillamente la quiero amar. Eso es preconocer o poner el ojo para destinar a amar a una persona. Y al final dice la historia que la mujer terminó siendo una mujer de 6 vacas, porque se volvió muy bonita, muy hacendosa, muy colaboradora con su esposo, muy buena pareja, y prosperaron juntos porque el hombre le dio ese valor. Dios nos da el valor en Cristo. Obviamente como seres humanos todos valemos porque somos imagen de Dios, pero a los creyentes nos hace valer lo que vale la sangre de Cristo. Y desde la eternidad, no porque nosotros lo hayamos pedido, sino porque a Él le plació hacerlo, nos pone el ojo, eso es preconocer, y nos predestina para que seamos sus hijos, punto. Esa es una forma más sencilla de entenderlo. Y aquí entonces preconocimiento y predestinación no sería primero la una y luego la otra, Dios primero ve y luego predestina, sino que es simultáneamente lo mismo. En otros textos también se habla. Pero eso es en la eternidad pasada. ¿Cómo se aplica eso de la eternidad pasada en esa naturaleza? La naturaleza eterna de que es de Dios la salvación. Bueno, antes de eso digamos lo que sigue diciendo el versículo 28, que es una naturaleza relacional. Dice: conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestina Dios o nos escoge desde la eternidad? Para que Él, Cristo, sea el primogénito, el principal entre muchos hermanos. Para que nos relacionemos entre nosotros y nos relacionemos con Cristo y nos relacionemos por medio de Cristo con Dios. Dios no nos predestina para darnos una burbuja. La naturaleza entonces de la salvación de Dios, antes de hablar de cómo se aplica en el versículo 30, la naturaleza de la salvación que Dios da es de Dios, esencialmente viene de Él, pero es relacional, es para relacionarnos entre nosotros y con Él por medio de Cristo. No es para que entonces nos dé una burbuja y diga: bueno, ya no los voy a condenar, les doy un pedacito, un lotecito de cielo para que ustedes estéis solo por toda la eternidad y nadie lo moleste. Y mientras lo llevo al cielo, entonces ¿qué es? En un pedacito de casa que le voy a dar con la gente que más le gusta y que no se meta con nadie con usted. Es más, ni siquiera tenga que orar y no tenga que alimentar su relación con mi hijo. No, aquí muestra que en esencia la salvación es relacional. Es para entre nosotros relacionarnos y relacionarnos con Dios por medio de Cristo. O sea que alguien que piensa que puede tocar esta esencia de la salvación diciendo que sí, Dios predestina y Dios me predestinó a mí y dice me predestinó para que la eternidad yo esté con Él, y no se relaciona ni con los demás hermanos, ni con Cristo mismo, ni con Dios por medio de Cristo, pues está, para ponerlo bien bonito, porque lo decíamos distinto, mi papá lo decía distinto, está OFB, orinando fuera de la vacinilla. Está mal. Y no es la salvación bíblica, no es la esencia del amor de Dios para salvar, que luego se aplica en la práctica cuando ya nacemos y venimos a Cristo. ¿Cómo se aplica? Y es lo que nos va a dar el orden que vamos a tener en estos miércoles, el orden de la salvación. Por favor, lea conmigo el versículo 30. A estos que predestinó, que ya hablamos de que fue que Dios
preconoció, al mismo tiempo los destinó a que los salvaba en Cristo. Eternidad pasada, ¿cómo se les aplica ahora en el presente de ellos esa salvación y por la eternidad? Primero a estos, versículo 30, también llamó. Llamamiento, espero que se alcance a ver por allá para los que están en línea. Llamamiento, ¿se alcanza a ver? Llamamiento. No me llama ni miento, sino llamamiento. ¿Qué quiere decir llamamiento? Que lo llaman, que lo convocan a uno, ¿cierto? La palabra llamado les suena, está por toda la Biblia. Cuando Dios llama a alguien, lo hemos utilizado mucho en la vida cristiana. Dios me llamó. Lo utilizamos en la forma general, Dios ha llamado a la humanidad a arrepentirse. Lo utilizamos en forma particular, Dios me llamó a sus caminos en determinado tiempo. Y lo utilizamos en forma seccional para ciertas ocupaciones. Dios me llamó a ser médico cristiano, por ejemplo, o un músico creyente, ya en algún área de mi vida. Lo utilizamos tanto para la obra general de Dios en el mundo, como para la obra especial de Cristo salvando, como para la obra particular de un oficio que Dios nos dé. Pues la vamos a tocar más sobre la obra de Cristo salvando, porque es lo que estamos viendo acá, la salvación. Primero hay un llamamiento. A estos llamó, y a los que llamó, ¿qué les hizo? ¿También qué? Muy bien, justificó. Muchas gracias, mi hermana. A esto le llamamos justificación, otra doctrina importante en la Biblia, que es ser declarados justos por la justicia de Cristo, pero tenemos que verla en un momento específico desde un texto como hoy para entenderla un poquito más. ¿Qué día la tocó Michael incluso en una enseñanza de Romanos? Y a los que justificó, ¿qué más les pasó? Glorificó. Muchas gracias, mi hermano. Glorificación. O se acabó o lo tomé mal. Glorificación. ¿Sí? Llamamiento, justificación, glorificación. Entonces vemos que en el versículos 28 y 29 nos hablan del propósito, el preconocimiento, predestinación de Dios. Nos hablan de la eternidad pasada antes de que se aplique al presente la salvación de Cristo para nosotros. Cómo Dios lo planeó, nos escogió, es otra forma de decirlo, desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que el versículo 30 termina por allá en la eternidad, la glorificación, que entendemos que se dará cuando estemos en la eternidad con Cristo. Bueno, ya estamos camino a la eternidad, pero cuando estemos después de esta vida terrenal con Cristo, o que Cristo venga y cambie todo esto y traiga cielo nuevo y tierra nueva mientras nosotros estamos acá. Pero esto ya los incluye a nosotros. Y usted ve que los verbos están en pasado, y hay versiones modernas que, por dar un entendimiento, creo que la palabra de Dios para todos, no me gustó la traducción porque quita los verbos del pasado, y esto está en pasado. La mayoría de teólogos muy serios concluye porque a los ojos de Dios ya esto pasó. No porque ya haya pasado en realidad, no nos confundamos, pero porque ante los ojos de Dios esto ya es un hecho, que los que Él predestinó, los llama en un momento determinado de sus vidas, los justifica y al final los va a glorificar. Como es un propósito de Dios, es una obra que nadie puede romper, entonces a los ojos de Dios ya está hecho, y por eso los verbos están en pasado. ¿Por qué es tan importante esto aquí? Porque es importante que uno, en medio de las dificultades, como lo veíamos hace un rato, que viva, esté lleno del Espíritu Santo, como ha dicho el capítulo 8 de Romanos, y sepa que Dios lo ha escogido para que uno pueda caminar en medio de este mundo con seguridad y paz. De hecho, el tema que están volviendo estos capítulos es el tema del problemita de que los israelitas estaban diciendo que ellos sí eran escogidos por ser del pueblo de Israel del Antiguo Testamento y no los cristianos. Entonces está diciendo, nosotros tenemos una seguridad, y de hecho los israelitas, lo va a decir en el capítulo 9, fueron escogidos para ser el pueblo a través del que llegar al evangelio, pero no creyeron, y al no creer, ¿qué pasó con ellos? Se salieron de los propósitos de Dios. Mire por favor conmigo el capítulo 11, antes de que se me olvide, porque por allá termina de profundizar esto de los israelitas muy fuerte. Y en el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, al pueblo del Antiguo Testamento Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Está diciendo, Dios no desechó al pueblo de Israel, porque yo que soy israelita he creído en Cristo,
y voy a ser glorificado, de acuerdo a lo que estamos viendo. De la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La misma expresión que vimos en Romanos capítulo 8, versículo 28. El preconocimiento, que equivale a la predestinación. Pero a todos los israelitas Dios va a salvar, aunque hay un texto por allí en uno de los versículos que aparece en este capítulo, que dice que todo Israel será salvo. Está hablando de todos los israelitas que se convierten a Cristo al final, porque mire lo que dice acá al principio, para que lo entendamos bien. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice el de Elías la escritura en el Antiguo Testamento, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y explica: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, un pequeño grupo de gente en medio de los israelitas que sí crean en el Señor, así hasta que Cristo regrese. Va a haber gente que, como fue predestinada, preconocida, preseleccionada, que antes Dios conoció, de los israelitas se conviertan a Cristo. Y mientras tanto, por medio del rechazo del pueblo de Israel general, los que no somos israelitas creímos en Cristo, y por medio de nuestro testimonio, los que son israelitas ahora en la carne van a terminar convirtiéndose en Cristo. Y eso es lo que a Cristo, por la fe que nosotros le damos de testimonio en Cristo. Y esa es la forma como Dios actúa, que hace que Pablo al final del capítulo 11 se vuelva de rodillas delante del Señor a adorar. El asunto es que explica: un remanente escogido por gracia, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, no es porque son israelitas y obran de determinada manera, es regalado o gratis por gracia, porque Dios lo da. De otra manera la gracia ya no es gracia, porque si fuera por obras, dice, y si obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es por la gracia del Señor, pero cuando se aplica pasa algo en la vida de la persona. ¿Qué pasa en la vida de la persona cuando se aplica eso que desde la eternidad Dios se propuso y para lo cual Dios nos llama? 3 cosas se ven en el capítulo 8, versículo 30. Es llamada, es justificada y es glorificada. Pero hay muchas enseñanzas entre esas específicamente que vamos a ver. Primero, voy a resaltarlo con rojo. Para que una persona sea justificada, Dios utiliza un instrumento. Para darle su salvación por gracia, le da una capacidad de que reciba esa salvación por gracia. ¿Cómo se llama esa capacidad de recibir o de aceptar la salvación que Cristo nos ofrece? Empieza por F y termina en E. Fe. Muy bien. Antes viene la fe. Pero la fe tiene una hermana gemela, porque la conversión completa tiene fe y tiene arrepentimiento. Una persona que cree en el Señor y no se arrepiente de pecados no ha creído en el Señor, porque ¿de qué lo va a salvar el Señor? Y una persona que se arrepiente de pecados y no cree en Cristo, pues se puede arrepentir mucho, pero si no cree en Cristo no se va a salvar de sus pecados. Las dos cosas vienen juntas, y a esto le podemos llamar, para resumirlo, vamos a ponerlo hacia abajo, con tilde la O, conversión. ¿Qué es la conversión? Que una persona tenga fe en Cristo y se arrepienta de sus pecados. Son hermanas gemelas, ¿cierto? Tiene que tener fe para ser justificado, declarado justo, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y que todo el que cree en el Señor Jesucristo es justificado por Cristo. Entonces lo vemos un poco antes. Puede que esto se vea tan simultáneo que no se alcance a diferenciar, pero aquí estamos dando un orden que la Biblia lo da por entendido. Y para poder tener fe, tiene que haber tenido algo que se llama regeneración. ¿Qué es la regeneración? Regenerar es volver a ser, transformar para que vuelva a ser de nuevo.
¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 3 que tenían que tener las personas para poder ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios? Es decir, ver a Cristo para entrar al reino de los cielos y poder entrar confiando en Cristo al reino de los cielos para poder tener fe. ¿Qué hay que pasar en la vida primero? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ser regenerado. Algunos han peleado y han dicho que es lo mismo ser regenerado que ser convertido. Y a veces suceden tan al mismo tiempo que uno no diferencia lo uno de lo otro. Pero en prioridad y bíblicamente hablando, usted no puede creer ni se puede arrepentir si usted no lo ha cambiado Dios por dentro, en lo que se llama un nuevo nacimiento. Porque si no va a seguir amando todavía el pecado y no se va a arrepentir y va a seguir siendo ciego a lo que son las cosas del cielo y a Cristo, entonces no va a poder ver, no va a tener fe en Cristo. Entonces tiene que tener este llamamiento, tiene que tener primero Dios lo llama, segundo, el llamado produce regeneración, la regeneración produce conversión y la conversión nos lleva a una justificación. Entonces la idea es que veamos en un mensaje el llamamiento, en otro mensaje la regeneración. Vamos a dividir la conversión en los dos, en fe y arrepentimiento, serían 4 mensajes. Otra enseñanza sobre justificación, el justo por la fe vivirá. Y de la justificación a la glorificación pasan varias cosas. Vamos a poner una muy bonita aquí que nos va a gustar mucho. ¿Alcanzan a notar qué dice allí? La primera no se ve. Adopción. Cuando el Señor legalmente me declara justo, pues ya me recibe como su hijo, porque ya no soy su enemigo. Eso es ser adoptado. Adopción. Entonces, me llama, me regenera, con esa regeneración me da la capacidad de arrepentirme y creer, me justifica por medio de la obra salvadora de Cristo, me adopta como su hijo y empieza un proceso que incluso algunos dicen que comienza desde la regeneración, pero es un proceso que a no todos le gustan. Empieza por santi y termina en ficación. ¿Qué es? Santificación. ¿Sabe que Efesios, por ejemplo, cuando hablamos de la predestinación, que a muchos les parece complicada, dice que Dios los predestinó para ser santos o para la santidad? Y santificación no significa perfección. Acuérdese que la perfección está acá en glorificación. Es un proceso en el que cada día somos más parecidos a Cristo y abandonamos más el pecado. Santificación. Y le meteremos otra enseñanza bíblica que, aunque también viene a través de toda la vida cristiana, uno la ve especialmente al final. Porque especialmente al final es que uno se da cuenta cuando una persona que era cristiana, cuando ya se va a morir, se da uno cuenta si perseveró en Cristo o si abandonó la fe. Y al que realmente ha sido llamado, regenerado, convertido, justificado, adoptado, santificado, termina perseverando. Veremos la doctrina de la perseverancia de los santos, que los santos perseveran hasta el final. ¿Se acuerda lo que comentábamos la vez pasada? Si no persevera, bueno, es que no entró en este camino o proceso de Dios, que Dios hace para que lleve a sus hijos a la gloria. Y al final veremos glorificación, de tal forma que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enseñanzas, 6 con la adopción, 7 con la santificación y 8 con la perseverancia y 9 con la glorificación. Y tal vez le metamos una en paréntesis, una décima, que es la unión con Cristo de una forma especial, que habla la Biblia sobre cómo estamos unidos a Cristo. Y eso lo vamos a ver en los siguientes miércoles. Como esta enseñanza, y ve que lo metimos entre las 3 facetas que nos muestra Romanos capítulo 8, versículo 30. Alguien dirá, pero le metió mucho. Bueno, eso se concluye de todo el resto de la escritura en el Nuevo Testamento. Y si nos ponemos a profundizar más, déjeme decirle que desde la justificación podemos decir que la obra de Cristo no solo para justificarnos, sino que también nos hace una redención, y eso lo podemos ver tal vez el año entrante, al principio, redención. También Cristo hace propiciación, para ver qué significa eso. También Cristo hace reconciliación.
Y hay otro término que se me escapa: redención, propiciación, reconciliación, justificación. Bueno, son términos que dicen que Cristo nos compró con su sangre, que dicen que Cristo aplacó la ira de Dios por nosotros, que dicen que Cristo nos reconcilió con Dios en la relación con Él. Es todo hizo eso Cristo. Y todo eso sobre la salvación y cómo se aplica a nuestras vidas. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? El plan perfecto de salvación tiene un orden, tiene una naturaleza. La naturaleza es que viene de Dios y es relacional para relacionarnos entre nosotros y con Él. Pero el orden para aplicarla es un orden progresivo, que en muchas de estas etapas puede que no se noten que el uno va detrás del otro porque se dan casi simultáneamente. Por ejemplo, simultáneamente vamos a ir siendo santificados y vamos a ir perseverando, pero se va a notar más cuando ya estemos muriendo y digan, ah, sí, perseveró, porque murió en Cristo, confiando en el Señor. Pero es una especie de resumen de todo lo que Dios hace: el plan perfecto, el paquete completo. Cristo no compró, que eso es lo que significa redención, una salvación para nosotros a medias. Cristo compró el paquete completo. Y déjeme terminar esta enseñanza, porque más que una predicación es una enseñanza introductoria para una serie de enseñanzas basadas en la palabra, diciendo lo siguiente para ilustrarlo. Algunos piensan que Cristo compró un pedacito de lote para mí y no compró el terreno completo. Que Cristo pagó la cuota inicial de mi salvación, pero el resto lo tengo que pagar yo. Que Cristo hizo algo por mí, pero todo lo demás lo hago yo. Que Cristo me echó a andar, al principio me llamó, pero luego yo miro a ver cómo yo mismo me hago nacer de nuevo, cómo miro cómo me convierto y al final cómo busco que Él me justifique. Y luego miro a ver cómo persevero, me santifico y me siento un hijo, y para ver si de pronto llego a la gloria. No, en todas estas etapas está involucrado el Señor, por la fe en Cristo, por nuestra unión con Cristo, una unión especial, y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en el llamamiento, que le llamaremos llamamiento eficaz, está en la justificación para que entendamos por medio de la obra del Espíritu Santo que ya Cristo pagó por nosotros con su justicia, y en la glorificación llevándonos a la gloria, y en medio de todo lo demás también. El paquete completo. Y por eso somos de los que creemos, por la palabra de Dios, que el Señor no nos abandona en medio de este caminar si hemos confiado realmente en Cristo. No por nosotros, sino por Él. Por eso, si le preguntan, para resumirlo una vez más, en la calle le pueden decir, ¿ustedes son de los que creen que la salvación no se pierde? Usted le puede decir, sí, pero no porque yo no me pueda perder, sino porque Él no puede dejar de hacer aquello que ya planeó y que ya me dio por completo en Cristo. No es por mí. Pero entonces si los que parece que se pierden, bueno, no estaban metidos en el paquete, parecían pero no, decían que estaban pero no, se mostraron que estaban pero no realmente, porque como lo decíamos de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22, que Pedro utiliza como ilustración, la puerca lavada y el perro que vuelve a su vómito, no fueron regenerados o convertidos luego de ser llamados, o simultáneamente al ser llamados prácticamente, no fueron convertidos en ovejas, sino que se quedaron en su naturaleza pecaminosa, no cambiaron por dentro. No fue el poder de Dios el que los llamó, fue un amigo, fue un vecino, fue la gente que entre comillas lo ayudó a caminar entre comillas con Cristo, pero realmente no hubo una transformación interna. Y ahí está la explicación por qué muchos no perseveran. Pero yo espero, hermanos, como dice el autor de Hebreos, que ustedes sean de los que perseveran para la salvación de sus almas. ¿Porque son fuertes? No, porque el Señor es poderoso para salvar. El que persevera es porque Dios lo preserva. Y este paquete completo lo vamos a ir desglosando con el pasar de los días y de los miércoles. Peticiones para orar, terminar orando por algo especial que usted quiera pedir en esta noche. ¿Alguien que poner en oración? Linda. Ajá. Vamos a decirle Linda. Ok. O sea, para sacar plata más.
Entendemos, sí, claro. Ah, tremendo. ¿Pero ella está en Venezuela o acá? Ok, ok, claro. ¿Cómo qué edad tiene la hija? ¿Ya es adolescente o adulta? Ah, ya es adulta. Ah, ok. Fíjese que esas cosas, ahora que estamos hablando de toda la salvación, es tan importante para nosotros valorar el hecho de los padres terrenales, mucho más nuestro Padre Celestial, y eso cambia la forma en que tratamos a los padres terrenales. ¿Cómo hace falta que Cristo nos salve de verdad, no? A las personas para que nos saque de esos conflictos internos. Entonces, Linda por la hija, pero la hija de Linda, Melissa. Vamos a orar por Linda y Melissa y por esa relación. Ujú, ujú. Pero Linda sí es creyente. Ah, bueno, ahora ya no. Mire lo que estamos hablando ahorita. Sí. Ok, ok. Y fíjese que cuando están en esas situaciones conflictivas, reflexionémoslo para ahorita también orar por los conflictos que hayan entre las familias. Incluso si yo como cristiano tengo un conflicto con un hijo o un hijo con un papá o con un hermano o con un amigo, en esos conflictos, todo esto que hemos visto es la base por la cual creemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esos conflictos nos ayudarán a que nosotros veamos cuánto nos ama el Señor y sigamos caminando en su propósito. Y no de pronto terminemos angustiados porque o no nos aman como queremos, o nos aman, algunos ponen en conflicto porque no los aman porque los quieren y otros porque los aman más de lo que ellos quisieran. Y cada uno de nosotros tiene una dificultad que solo se vence cuando el amor de Cristo está en nuestro corazón, la obra salvadora. Hay que orar por ellos. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Para dónde, hermano? ¿Va mañana para la finca? Ok. ¿Regresa esta semana? ¿A mañana mismo regresa? Ah, bueno. El Señor lo lleve. Bueno, vamos a orar por ello también. Pero allá está su hermano, ¿sí? En la finca. ¿Los dos? Uno solo de sus hermanos están en la finca. ¿En la finca está su hermano? Ah, bueno, hay alguien allá que los recibe también. Ah, bueno, vamos a orar también por ellos, por el viaje de Carlitos a la finca, que aunque es aquí a Río Negro, alguien dirá es muy cerca, pero igual hay que orar para que Dios lo lleve, lo traiga y le dé la bendición de ver lo que necesita ver y de hacer lo que necesita hacer. Oramos por Eliud también y por Renieser, aunque no pidan oraciones, y por su mamá para que Dios le dé la... Aquí están bien los hermanos que no piden oración. Que Dios le dé la bendición de que se estabilicen en cuanto a la parte laboral y al mismo tiempo que sigan estando con nosotros y sean de bendición durante este tiempo y seamos nosotros de bendición también para ellos. Por su hermano. Ujú. Mm, tiene ansiedad. Oremos mucho por Sol Ángel, por su vida emocional, pero por la vida emocional de muchos, incluso creyentes que a veces
Ser creyente no me impide a mí caer en un tiempo de estrés, de depresión, de ansiedad. Debería terminar saliendo de él por la gracia del Señor. Acuérdese que el paquete es completo, pero puede ser que permanezca mucho tiempo en la medida en que mucho tiempo yo no me aferre a él o no sepa cómo hacerlo o no me deje ayudar de parte del Señor por las personas y medios que él me ponga para que yo la salve. Ok. Y oramos por la familia de la hermana también Daisy, por Robinson y por todos los muchachos. La semana pasada terminamos reuniéndonos, este domingo lo comenté, como no pudo estar, entonces no lo escuchó. Terminamos reuniéndonos entre el oscuro. Carlos tampoco no estuvo el miércoles, se había ido, porque tocó y no se escuchaba el timbre, se vio la energía eléctrica. Sí llegaron como a las 7:05, 7:10, llegaron varios hermanos, que hoy ninguno está, solamente Eliú y Anieser. Anieser también estuvo. A oscura nos reunimos ahí al lado de la oficina, cantamos con la guitarrita, oramos y predicamos, y compartimos más que predicar, ¿no? Y ahí hablamos sobre el amor de Dios de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4. Señora, claro, se fueron entre el oscuro también, se demoró bastante la energía eléctrica. Yo coloqué incluso por Facebook excusas a quienes no podían, queriendo ver el culto porque estábamos sin energía eléctrica. Por Colorados, por la obra en Colorados. Oremos, mis hermanos, entonces. Voy a presidir y por favor ustedes me acompañan en oración. Padre, oramos especialmente por las relaciones familiares y concretamente por la vida de Linda y su hija Melissa. Pedimos, oh Santo Señor, que allá donde ellas se encuentran, tú seas tocando sus vidas y sus corazones, conforme hemos hablado en esta noche de forma muy resumida, que tú nos enseñas a aprovechar toda circunstancia adversa para afianzarnos más en tu amor, que ellas puedan ver tu amor salvador en Cristo, para poderse amar entre ellas como aquellas que están siendo amadas por ti a través de tu Hijo Jesús. Ayúdalas, Santo Señor, cambia sus corazones, dales la capacidad de ver como tú nos ves y dales la capacidad de arrepentirse por medio de un nuevo nacimiento, dales un proceso de santificación para que puedan juntas poder no solamente vivir, sino amarse, reconciliarse, valorarse y al mismo tiempo, mientras pasa el proceso, confiar en ti y sentirse amadas por ti, a pesar de que la otra persona, en este caso su hija o su mamá, no los ame o valore como quisieran. Señor, obra en esas vidas, en esos corazones. Para eso es que necesitamos la salvación en la práctica y para eso es que tú aplicas la salvación en nuestras vidas, para que personas como Sol Ángel, que necesita, la hermana del hermano Carlos, salvación, que sus ojos sean abiertos a la obra salvadora de Cristo, para que ya no confíe en otros sino en Jesús para la relación contigo, le lleven también a menguar y a ser capaz por la gracia de tu Espíritu Santo de vencer la ansiedad, toda clase de desasosiego en su corazón, Señor, y tú termines obrando, liberándola, oh mi Rey, de toda clase de tortura interna o de ansiedad en su propia alma. Señor, obra sobre ella, te pedimos que tú la salves de la forma en que tú, oh Santo Señor, solo puedes salvar, obrando poderosamente y milagrosamente en ese corazón. Y pedimos, oh Santo Señor, también por las vidas de todos aquellos, oh mi Rey, dentro de nuestra iglesia y de cualquier iglesia, que como creyentes, por su propia negligencia o por la dureza de la adversidad que están enfrentando, se han visto también deprimidos, ansiosos, angustiados, oh Santo Señor. El pecado no es caer en ansiedad, en depresión, el pecado es quedarse allí no buscándote a ti, que vas dando la salida y que siempre hace que todo nos ayude a bien, Señor. Porque ni los principados, ni las potestades, ni las huestes espirituales de maldad, ni los ángeles, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de ti, Señor, que es en Cristo Jesús. Eso dice tu palabra, eso es lo que hemos visto hoy, es la aplicación práctica para que hasta que lleguemos a la gloria, tú nos libres de todo mal. Ayúdanos, oh Santo Señor, y por todos los que están sin Cristo, que se conviertan. Especialmente oramos por las personas de Colorados, que se les ha predicado, los que ya están recibiendo el testimonio de tu palabra a través de un discipulado, una visita especial, los que lo están escuchando a través de las predicaciones al aire libre, los niños y sus familias que están escuchando la enseñanza especial con las hermanas. Señor, obra salvación y trae vida eterna.
Y también nuestros familiares que no te han conocido, Señor, pedimos por ellos, y nuestros amigos, los del sector de alrededor de esta congregación, de este lugar, de este sitio, entre los barrios Alarcón y Antonia Santos, sobre la avenida Quebrada Seca y la calle 30, acá entre la carrera 22 y la 23, a nuestro alrededor, Señor, trae salvación. De hecho, tenemos a nuestro alrededor también congregaciones donde supuestamente leen tu palabra, pero no confían en Cristo. Personas que tienen religión, que tienen religiosidad, pero que no tienen a Cristo y que viven engañadas y aún todavía deprimidas y angustiadas en su propio corazón y totalmente en conflicto en sus propias vidas y con sus propias familias. Señor, trae salvación y vida eterna. Por eso te pedimos por las familias de nuestros hermanos que han llegado, como Eliú, como Anieser, Marily, Señor, que han venido desde Venezuela para que no solamente sean de bendición para nosotros por medio de tu gracia a través de sus vidas, sino que nosotros lo seamos para ellos, que tú le des una estabilidad en este lugar, una labor, un trabajo formal, estable, continuo, para poder remunerar sus vidas, para poder obtenerlo de su sustento y para poder ser también de bendición para quienes ellos deseen bendecir con su estabilidad acá en este lugar, dentro de Colombia y en sus familias allá en Venezuela. Pero también, oh Santo Señor, que nosotros podamos bendecirlos en todas las áreas y podamos ser, oh Santo Señor, hermanos en Cristo de ellos y podamos compartir y acompañarlos en este caminar que han decidido emprender de nuevo en este país. Aunque ya estaban con nosotros, habían sido miembros de la iglesia, han retornado para de nuevo continuar en ella. Obra en sus vidas y a través de sus vidas y sus ministerios. Obra en la vida también, en la familia de la hermana Daisy, de su esposo Robinson, de sus hijos, Señor. Trae la transformación que solo tu Espíritu puede traer. Trae la solidez y la confianza y la gloria tuya a esta familia y a esta casa, Señor. Y bendícelos abundantemente, aún más en todo lo que ya los has bendecido, pero sobre todo espiritualmente en Cristo. Igual que para mi hermana Gladys y su casa, su familia allá en Venezuela, sus amigos y hermanos aquí en Colombia, Señor, para su vida, estabilidad, provisión. Para Carlos, su familia, la hermana Dilia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, mi familia, Señor, y nuestras familias, Señor, podamos vernos bendecidos por la aplicación de tu salvación en Cristo Jesús. Señor, y obra en nosotros, en los que van a estar enseñando en estas semanas, para que aunque partan de un texto tan sencillo como el que vimos hoy, puedan también ellos, por la gracia de tu Espíritu, con palabras sencillas, con las que enseña tu Espíritu por tu propia palabra, Señor, explicar esto que es la aplicación de la obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Damos gracias a ti, oramos por los que se conectaron con nosotros y que en medio de estas peticiones ellos también hayan podido poner las suyas delante de ti en oración en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos el domingo con el favor del Señor.